Juan capítulo 15, como se había leído al inicio del servicio, del versículo 18 al versículo 25. Juan 15, del 18 al 25. Y el mensaje se llama Viviendo en un mundo hostil. Viviendo en un mundo hostil. ¿Lo tiene? ¿Nadie lo tiene? ¿Sí? Juan 15, 18. Leemos así. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Oremos. Vivimos en medio de un mundo hostil, donde usted es causa de odio y nosotros también, Señor. Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles e injustas, situaciones donde se nos persigue por causa de nuestros pensamientos, los cuales no son nuestros, sino que simplemente obedecemos a lo que usted nos dice. Y usted nos ha dicho que esto sucedería así. Ayúdenos a entender su palabra para encontrar consuelo, para encontrar fortaleza y continuar adelante, creyendo en que usted, Señor, tiene control de todas las cosas. Gracias porque no estamos solos. Usted está con nosotros en medio de nuestras persecuciones. Ponemos este mensaje en sus manos. Le pedimos que se glorifique Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando una pareja se casa, ¿cuál es la pregunta que le hace el pastor a la pareja? Usualmente le dice algo así, por ejemplo, el esposo. ¿La amarás? ¿Prometes amarla en salud y en enfermedad? En los momentos alegres y en los momentos tristes, en la riqueza y en la pobreza, ¿sí o no? ¿Sabe? Se espera que cuando el hombre llegue al matrimonio vaya bien advertido, que va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos de enfermedad y va a haber momentos de pobreza. El pastor advierte, porque ya ve cuántas personas se terminan divorciando porque se acabó el dinero, porque ya la persona se enfermó o porque en situaciones ya no soy feliz a su costado. No, hermano, pero nosotros llegamos al matrimonio con una advertencia. Tenemos que amar al cónyuge a pesar de que vengan las vacas flacas, a pesar de que vengan las situaciones difíciles, ¿sí o no? De igual manera, los cristianos han recibido una advertencia, hemos recibido una advertencia del Señor Jesús con respecto al mundo en el cual nos movemos, en el mundo en el cual usted y yo vivimos todos los días. Porque, hermano, la situación acá entre nosotros de repente puede ser pacífica, alegre, feliz, pero cuando ponemos un pie afuera, entre semana, cuando estamos en el trabajo o en el tráfico de Lima o en todas las circunstancias que se nos presentan, nos enfrentamos a un mundo que nos es hostil.
¿Sabe lo que significa hostil? Contrario, que no nos recibe de buena manera. Y Jesús nos ha advertido claramente que esto tenía que suceder así. Pedro diría que no nos ha sobrevenido una prueba como algo extraño, como algo que no deberíamos esperar. Las pruebas, los momentos difíciles que vivimos con el mundo, tenemos que saber que son parte normal del cristianismo. Es más, en las palabras de Jesús, Jesús diría que cuando alguno es perseguido, es injuriado, cuando a alguno le hacen toda clase de males en contra, sin ser verdad lo que lo acusan, ¿sabe lo que dice Jesús en el Sermón del Monte? Alégrese, alégrese. Nosotros, hermanos, vamos a aprender hoy por qué el mundo es hostil hacia el cristiano. Y al mismo tiempo vamos a aprender cuál es la respuesta que nosotros debemos tener frente al mundo. ¿Ok? Jesús comienza diciendo en el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Quién es el mundo? El mundo lo tenemos que entender como las personas que viven en este planeta que son contrarias a Cristo, a su reino. Son las personas que están viviendo en tinieblas, en medio de sus delitos y de sus pecados, en el cual, como diría Jesús más adelante, y como dice en el versículo 19, que nosotros éramos del mundo, y Jesús nos sacó de ahí. Yo los elegí, dice el versículo 19, de entre el mundo. Ahora, cuando Jesús dice, si el mundo los aborrece, no nos está diciendo que esto puede llegar a ser una opción en nuestra vida. No es una condición literalmente. A ver, hermanos, si por ahí, por hacer las cosas que yo les digo que hagan, ustedes se ganan problemas porque lo rechazan por su pensamiento. No, Jesús no lo está queriendo decir a manera de condición. Las 6 condiciones que hay en nuestro pasaje que hemos leído el día de hoy, las 6 condiciones se tienen que tomar como verdades. No es que si el mundo nos va a llegar a aborrecer, es que el mundo nos va a llegar a aborrecer. Ahora, ¿por qué es que nos puede aborrecer el mundo? Nos tiene que llegar a aborrecer no porque nosotros actuemos como el mundo. Pedro diría, si alguno haciendo lo malo es perseguido, pues ¿qué mérito tiene eso? Se espera que el ladrón pague por sus culpas, ¿sí o no? Se espera que el mentiroso pague por sus culpas. El ser perseguido por el pecado que podamos cometer no tiene chiste. Aquí estamos hablando de una persecución por causa de la verdad de Cristo. De mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha planteado y nos ha dicho que nosotros debemos seguir como ejemplo de vida. Que tu jefe por ahí te dice, ¿sabes qué? Como este caso que hubo hace años sobre el congresista, el Comepollo, ¿se acuerda? ¿Qué fue lo que pasó con este congresista? Alteraba las boletas para decir que había gastado, no me acuerdo la suma, creo que eran 30,000 soles en pollo, por eso le pusieron el Comepollo. ¿Se acuerda? Imagínese que usted trabajara para este congresista y le dijera, ¿sabes qué, Gerson? Añádele un par de ceros al final a la boleta. O por ahí de repente, Raúl, le dice el jefe, vas a cotizarme las cosas de primera calidad, pero vamos a comprarlas de peor calidad. Y la diferencia, tú ya sabes cómo nos la repartimos. Y si no lo haces, te despido. Ahí viene la persecución. Alguno por acá, en su trabajo, me ha contado que se han estado riendo de él porque no quiere, los compañeros de su trabajo lo están invitando para que coquetee con otras mujeres de su trabajo. Y él le dice, no, yo tengo novia, yo estoy tranquilo, estoy feliz. Ah, pues entonces eres gay.
Hermanos, en nuestra casa nos puede suceder que el esposo se ponga hostil por causa de que, por ejemplo, un domingo vengamos a la iglesia. Tanta Biblia, tanta cosa. Y sabe, hermano, sufrimos persecución. Es un hecho. Es más, la persecución contra el cristiano es una marca de un verdadero cristianismo. Yo debería estar muy preocupado si el mundo no me está persiguiendo. Yo debería estar muy preocupado si el mundo me estuviera abrazando, porque significaría, según el versículo 19, que yo soy del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, porque el mundo ama lo suyo. Si tú no tienes, si por causa de tus principios, si por causa de tus pensamientos, en algún momento en tu vida no vas teniendo roces con otras personas, en el sentido de que quieren que hagas algo que tú sabes que no se tiene que hacer, y por causa de mantenerte firme en el Señor, no lo haces y tú no te ganas problema por eso, debo comenzar a considerar qué clase de cristianismo estoy viviendo. Porque, hermano, mentira que no sufrimos la tentación. Mentira que Dios va a eximir de este tipo de pruebas a algún cristiano. El mismo Jesús dijo, si yo, siendo el Señor, dice en el versículo 20, si yo, el siervo, no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, a vosotros también los... Hermano, es como eso. Imaginémonos que de repente la situación entre Chile y Perú se volviera hostil completamente. Ya digo Chile, pues porque usted sabe que a veces hay un antepasado ahí que para mí es ilógico, pero imaginémonos que llegue esa situación. Y que llega el presidente de Perú a Chile y lo fusilan. Así está la situación. Y yo digo, como peruano yo voy a ir a Chile y a mí no me van a fusilar. ¿Usted cree que sería muy sabio pensar de esa manera? El pensamiento sería, si a mi presidente, al mandamás del país lo han fusilado, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Puedo esperar que se comporten diferente conmigo? Hermanos, si al Señor Jesús, a nuestro Señor, lo persiguieron hasta la muerte y muerte en la cruz, yo tengo que ser muy pretencioso para pensar que puedo vivir esta vida sin persecuciones. Eso me dice entonces, hermano, que yo no tengo razón para decirle al Señor, Señor, ¿por qué eres injusto? ¿Por qué me tienen que perseguir? Porque la persecución tiene que llegar. Tiene que llegar para poder formar el carácter de Cristo en mi corazón. Tiene que llegar para que yo aprenda a ser dependiente de Dios. Tiene que llegar para que se presenten nuevas oportunidades para que yo testifique de Cristo. Si a mi Señor lo persiguieron, ¿quién soy yo para pretender que no se me persiga? El mundo se va a caracterizar por el odio. La semana pasada lo vimos. El cristiano, ¿por qué se va a caracterizar? ¿Se acuerda del sermón de la semana pasada? ¿O se durmió ese pedazo? Por el amor. Vea el contraste. El mundo está caracterizado por una vida de odio, ¿no es cierto, Lila? Y el cristiano está caracterizado por una vida de amor. Por eso es que, hermanos, no puede ser posible que haya cristianos odiando. Porque el odio es la marca del mundo. ¿Estás guardando tu odio en tu corazón? Ten cuidado.
¿Eres tú de esos cristianos que cuando ven a otro que se comporta rectamente se pone a murmurar y criticar en su corazón? Ah, sí, este que se cree muy santo, que se cree muy papa, ¿cómo es que le dicen? Cucufato. Porque ese tipo de comportamiento no se espera de un cristiano. Ese tipo de comportamiento es normal en el mundo. El mundo no quiere acercarse a Cristo. Porque cuando vienen a la luz, diría Juan 3:20, cuando llega una persona a la luz, cuando se expone a la luz de la verdad, sus obras quedan en evidencia que son malas. Nosotros, hermanos, salimos del mundo por la elección de Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos burlamos de otros cristianos antes de ser cristianos? ¿Usted lo hizo? Yo sí. Pablo los mataba. Él llegó peor que yo. Yo por lo menos me burlaba nomás. Pero nosotros éramos del mundo y no fue que salimos del mundo por nuestra propia cuenta. Fue que Cristo nos sacó del mundo. Hermano, nos sacó para que nosotros vivamos en amor. Y Cristo sabía que sacándonos del mundo, ahora el mundo nos iba a comenzar a rechazar. Es como esto. Imaginémonos que se volviera a rebrotar el terrorismo acá en el Perú, que Dios no lo permita. Y de repente tenemos nuevamente al MRTA haciendo de sus cosas. Y en lo peor del terrorismo, un grupo de MRTistas dicen: nosotros vamos a dejar de ser terroristas, vamos a volvernos y nos vamos a someter al gobierno. Vamos a dejar de lado el pensamiento, no sé cuántas cosas, Gonzalo, tanta cosa que dice, y vamos a someternos a la democracia y al gobierno. Y esas personas dejan el MRTA y se vuelven al gobierno, y ahora se vuelven policías todavía, policías antiterroristas. Pregunto, los MRTistas, ¿cómo van a ver a ese grupo que antes era de ellos y se ha vuelto hacia la justicia? Cuando los vean, le van a decir: oye, compadre, ¿cómo estás? Ven para acá. ¿Los van a recibir bien? No, hermano, apenas pueden, le van a meter un balazo en la cabeza. Los rebeldes, o una persona cuando se vuelve de la rebeldía, no es bien vista por el grupo que abandonó. Nosotros tenemos que saber que esa es nuestra situación. Pero el mundo nos odia a nosotros, no por causa de nosotros. Porque hasta que Cristo no llegó a nuestra vida, ninguno de nosotros era odiado del mundo. Más bien éramos amados. ¿Qué fue lo que causó en nosotros que el mundo nos odiara? Cristo en nosotros. Cristo en tu vida. Fue cuando tú comenzaste a decirle a tu novia: ¿sabes qué? Ya, sexo prematrimonial, no. Fue cuando tu novia se comenzó a burlar de ti. Cuando tú le dijiste a tu jefe: ¿sabes qué, jefe? Ya no me apunto a ese tipo de tretas. Fue cuando el jefe te despidió. Fue cuando tú comenzaste a mostrar el carácter de Cristo en ti y en tu vida, que el mundo se volvió tu enemigo, porque el mundo en sí mismo no es enemigo nuestro, es enemigo de Cristo. Y como el mundo odia a Cristo, te odia a ti y me odia a mí. Yo tengo que entender que el asunto no es contra mí. No es un asunto contra mí. El problema del mundo, ¿contra quién es? Contra Jesús. Pero me tiene que alegrar, hermano, de que el mundo me odie. Y alguno diría: pastor, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Quién se va a alegrar que lo odien? Sí, debemos alegrarnos que nos odien. ¿Sabe por qué? Porque significa que el mundo está reconociendo en nosotros la presencia de Cristo.
Es una confirmación para todo cristiano que Cristo está morando en su corazón. Cuando nosotros somos perseguidos, es la muestra de que Cristo está con nosotros. Un famoso dicho que se le atribuye al Quijote, aunque en el Quijote nunca aparece, se dice que el Quijote alguna vez dijo: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. En otras palabras, si los perros comienzan a ladrarnos, es porque estamos avanzando. ¿A quién le ladra? Alguna vez lo dijimos, el perro. ¿A la motocicleta estacionada o a la motocicleta caminando? A la motocicleta caminando. A la estacionada nada más la orinan. A la estacionada, a la que camina, le ladran. Es lo mismo, cuando tú sientes que el mundo te está persiguiendo, cuando tú sientes que la gente se está burlando de ti, cuando tú sientes que incluso te están despidiendo de tu trabajo o te están haciendo bullying en tu colegio, en tu trabajo, en la calle, en el vecino, quien sea, es señal de que estás caminando en Cristo. Cuando los perros ladran, es porque la motocicleta está caminando. Por eso es que tenemos que sentirnos contentos. Pero el odio del mundo, hermanos, es irracional. Versículo 22. Vea lo que dice Jesús. Jesús dice, si yo no hubiera venido, o sea, si no me hubiera encarnado, no hubiera nacido en un pesebre, ni les hubiera hablado, ni les hubiera traído el mensaje que viene del Padre, no tendrían pecado. Ahora, ¿cuál pecado está hablando aquí Jesús? El pecado de rechazar a Jesús. Claro, porque si Jesús no se hubiera presentado como Señor, no habría pecado de rechazarlo. Porque a falta de información, tendrían excusa, llamémoslo así. ¿Cómo íbamos a saber que era el Mesías si nunca lo llegamos a conocer? Pero nuevamente, ese no es el caso, dice Jesús. Yo he venido y yo les he hablado. Por tanto, sí tienen excusa. Deberíamos leerlo de esa manera, ¿no es cierto? Pero ahora no tienen excusa por su pecado, dice. El que me aborrece a mí, también ha aborrecido ¿a quién? Al Padre. Vea que nos dice este versículo 22, que lo que ha aborrecido el mundo no solamente es a Cristo, sino a la palabra que Él les ha hablado. Hermanos, es delicado la actitud que un hombre tiene delante de la palabra de Dios. Porque el mensaje que yo estoy trayendo en esta mañana acá no es mío, no es mío. Es de Dios. Es que Cristo se reveló hace 2000 años, los apóstoles que vivieron con ellos recogieron sus escritos y esa enseñanza yo la estoy trayendo hoy aquí, y cualquiera que rechace esa enseñanza no me está rechazando a mí, no está rechazando a los apóstoles. ¿Sabe quién está rechazando en última instancia? A Cristo. Y con Cristo están rechazando ¿a quién? Al Padre Celestial. Hermano, Jesús dice, si yo nunca me les hubiera mostrado, no tendrían razón, o sea, tendrían excusa para rechazarme. Pero hermanos, el odio que tiene el mundo hacia el cristiano no es por falta de información del mundo. Es porque conoce, es porque sabe, es porque entiende, pero en la dureza de su corazón se mantiene sin querer quebrantar su corazón delante de Dios. Vea que entre más se revela Cristo, más es el pecado del que se revela. Entre más conocimiento tengo yo sobre Dios, peor es si me le rechazo, ¿sí o no? Póngase a pensar, por ejemplo, los incas con nosotros.
o las personas prehispánicas que vivieron aquí en América Latina versus nosotros? ¿Ellos tenían la Biblia? No. ¿Quién trajo la Biblia al continente? Los españoles. Nosotros sí tenemos la Biblia. El mundo hoy, el Callao del 2015, tiene la Biblia. ¿Quién cree usted que va a ser juzgado con más severidad en el juicio delante de Dios? Los aborígenes antes de que llegara Colón, que nunca tuvieron una Biblia en su mano. Rosita, no me cierres acá, por favor, y abran las ventanas, por favor. ¿Quién cree que va a ser juzgado con más severidad? ¿Los aborígenes antes de recibir la Biblia o una persona que la tiene y la rechaza? Porque entre más grande es la revelación, más grande es el pecado de rebelión. Cristo es la plenitud de Dios. No hay mayor forma de demostrar a Dios que Cristo. Rechazar a Cristo es el peor pecado que se puede llegar a cometer, a tal punto que se le considera por el mismo Jesús el pecado imperdonable. Porque si rechazas a Cristo, ¿quién te va a perdonar por tus pecados? ¿Santa Rosa de Lima? ¿Quién te va a poder perdonar si lo rechazas a Él? No se puede. El odio del mundo es irracional. Jesús continúa diciendo, versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho. ¿Cuáles son estas obras que habla Jesús acá? Por un lado, sus milagros, pero no solamente sus milagros, todas las cosas que Cristo hizo, todas las cosas, como Él con misericordia veía al prójimo, cómo Él mostraba amor y compasión, cómo lloraba por las multitudes que estaban perdidas como ovejas sin pastor, todas las obras de Cristo. Dice Jesús, si yo no hubiera hecho nada de eso, no tendrían pecado, pero ahora han visto. Vea que en la otra parte nos dijo han oído y ahora nos dice, hay dos cosas que ha hecho el mundo: ha oído y ha visto. Cuando el mundo nos persigue a nosotros, cuando escucha que estamos de acuerdo con Dios y cuando nos ve que estamos actuando de acuerdo con Dios, cuando nos ve que nosotros estamos haciendo las obras de Cristo, ahí el mundo te persigue. Jesús dice, pero ahora que han visto y han aborrecido a mí y al Padre. Todo esto, dice Jesús, se hace para que se cumpla lo que está escrito en la ley, que ellos tanto quieren recalcar y tanto se enorgullecen. Esa misma ley es la que ellos están confirmando. Sin causa me aborrecieron. Hermanos, cerrando este primer punto, ¿la persecución en el cristiano va a ser una opción? No. ¿Cuándo nos van a perseguir? Cuando comience el mundo a ver que actuamos y pensamos como Cristo. Un cristiano que no está siendo perseguido significa, hermano, que está siendo muy débil en su fe. No está demostrando su fe como debería demostrarla. Pero Cristo nos invita a continuar, a no temer en medio de las persecuciones, porque Él está allí con nosotros. A Él persiguieron primero y nosotros deberíamos sentir que es un honor que a nosotros se nos persiga. En segundo lugar, ¿qué deberíamos hacer nosotros con la persecución? ¿Nos armamos bombas como los yadistas? ¿Declaramos guerra santa? ¿Qué hace el cristiano cuando es perseguido? Si usted me acompaña por un momento en Mateo 5:44, quiero que veamos tres cosas que tienen que ser nuestra respuesta ante este mundo hostil.
Mateo 5:44, en el Sermón del Monte, Jesús diría: pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Dijimos que la semana pasada que la característica del cristiano es el amor no solamente a los demás cristianos, sino también el amor ¿a quién? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mientras que ellos están hablando mal de ti, ¿qué tienes que hacer tú? Bendecirlos. Vea que aquí no significa respeto, guardan respetos, ¿lo nota? Cristo no nos dice eso. Si me tratas bien, pues yo te trato bien. No, Cristo te está diciendo, si te tratan mal, ¿qué tienes que hacer tú? Tratarlo bien. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. 3 cosas que debemos hacer nosotros para con el mundo. En primer lugar, orar. Orar. Hermano, nosotros debemos tener un tiempo siempre en nuestra vida de oración, donde los separemos no solamente para estar pidiendo por nuestras necesidades, no solamente para estar pidiendo por nuestra familia, sino también que tenemos que pedir por nuestros enemigos. Por ese que se te prendió, por ese que no te suelta, que te fastidia y te da y te da y te da y se burla y se burla. Y sobre todo si es tu esposo o tu esposa. Orar. Orar porque Dios quiera que tenga compasión, porque un día tú también estabas en la condición de esa persona. Yo me pongo a pensar, ¿cómo habrán orado las personas de las cuales yo me burlaba de ellos por su cristianismo? Y de repente ellos oraban: Señor, ten misericordia de ese pobre hombre que no entiende lo que está haciendo. No sabe que al burlarse de mí se está burlando de ti a final de cuentas. Al rechazar lo que yo estoy queriendo hacer, no me rechaza a mí, te está rechazando a ti. ¿Cuántas personas, hermanos, habrán orado por nosotros para que lleguemos hasta este punto, por la gracia de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros por el mundo? Vea que Cristo no construyó un mundo perverso y maligno y una raza santa que nunca pecó. No, todos están metidos en el mundo, todos nosotros estamos metidos en el mundo y Él fue el que nos separó de ahí. Significa que el que te está persiguiendo puede ser, tú no me puedes decir lo contrario, puede ser que esa persona en el futuro sea cristiana. Ya pusimos de ejemplo el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. ¿Y quién terminó siendo? El más grande teólogo de todos los tiempos. Pero hermano, no solamente debemos orar por el mundo para su conversión, debemos orar por los otros cristianos que están sufriendo persecución. Acá en el Perú la persecución, hermano, gracias a Dios es bastante suave. Nos quejamos de que nos despidieron por no haber querido faltar a los principios de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de despedirte te hubieran matado? Estaba leyendo las estadísticas, solamente el año pasado, en países donde hay persecución abierta contra los cristianos, más de 4,000 cristianos han perdido la vida por causa de su fe. Que agarren una piedra y te digan: o rechazas a Cristo, te mato. Hermanos, hay que estar orando por esa gente que le está pasando fea. Nosotros aquí estamos en un paraíso comparado con esa gente. Comparado con esa gente que no se puede reunir como nosotros. Nosotros tenemos el lujo hasta de tener un cartel que dice Iglesia Cristiana. En otros países, hermanos, si usted pusiera eso, ¿sabe lo que pasaría? Vienen y te matan sin siquiera preguntarte. Si te encuentran con una Biblia o tan siquiera con una hoja de la Biblia, te matarían. Hay cristianos, hay hermanos nuestros en Cristo que están en esa situación.
Y nosotros ni siquiera oramos por ellos. Nosotros ni siquiera somos capaces de condolernos y decir: Señor, fortalezca a estos hombres en medio de la persecución, ayúdelos a soportar, guárdelos, Señor, hasta el último momento. Hermanos, que nuestras oraciones se han vuelto demasiado egoístas. Tenemos que orar por la persecución, por los que nos persiguen y por los que son perseguidos. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo debemos reaccionar delante del mundo? No solamente hay que orar, hay que hacer, hay que ayudar. Hemos leído que Jesús dijo que debemos hacerle el bien a nuestros enemigos. Y esto incluso estaba en la ley cuando Dios había dicho: si el burro que le pertenece a tu enemigo se cae en un hueco, ¿qué tienes que hacer tú? Sácalo. Pero después de todo lo que me hizo, tú le hiciste peores cosas a Dios y Él te está ayudando. ¿Quién eres tú para decir lo que tienes o no tienes que hacer? Si Él es tu Señor, tienes que hacerle caso a Él. A menos de que Él no sea tu Señor, ahí sí es cierto, haz lo que te da la gana. Porque recuerde que la característica del mundo es el odio. Pero el cristiano tiene que amar, y el amor se demuestra en la práctica. Que aquel que te persigue, de repente lo ves que está fracasando en su matrimonio y viene y te pide ayuda. Ayúdalo. Siempre que tenga la oportunidad de hacerle el bien a una persona, por más enemigo que sea, hazlo. Dígale que está a su costado: ayuda a tu enemigo. No puede ser de otra manera. Si nos llamamos cristianos, no puede ser de otra manera. Y en tercer lugar, ¿sabe cuál es el mayor bien que le podemos hacer al mundo? Testificarle de Cristo. ¿Cómo ellos van a llegar a conocer? ¿Cómo ellos van a llegar a salir de sus pecados si nosotros no les predicamos? Si nosotros no les mostramos a Cristo. ¿Cómo ellos van a llegar a conocer a nuestro Señor? ¿Usted cree que alguno de ellos va a tener la gracia de poder abrir la Biblia y conocer al Señor sin la intervención de hombres? Dios en su soberanía lo puede hacer, pero esos son contaditos los casos. En términos generales, Dios ha escogido que sea a través de otro cristiano que un hombre conozca a Cristo. Y ese cristiano que debe presentar a Cristo, ¿sabe quién es? El pastor. No solamente el pastor. Usted y yo. Todos nosotros. La próxima semana vamos a hablar muchísimo sobre el testificar, porque es la respuesta que nos pide Cristo. Pero hemos visto que hay dos cosas más. Aparte de testificar, debemos orar y debemos ayudar. Orar, ayudar y testificar. Las tres respuestas del cristiano ante la persecución del mundo que lo odia. Nosotros literalmente vivimos con el enemigo. Literalmente. Nos van a querer por un tiempo, pero en cuanto hagamos algo, digamos algo que vaya en contra de sus pensamientos, se nos va a venir la persecución. Pero la persecución siempre ha servido para refinar a los cristianos. Históricamente, cada vez que ha habido persecución en un país, los cristianos se fortalecen. Es como la poda. Cuando el jardinero agarra la pobre plantita que está ahí toda medio maltrecha, que está que ya no aguanta, agarra la tijera y ¿qué comienza a hacer? A podar.
Y esa poda fortalece la planta y hace que crezca más bonita. Claro, al momento de las tijeretazos la planta no está brincando de la alegría, pero es necesario para su fortaleza. ¿Por qué es necesario que seamos perseguidos? Para fortalecernos, para fortalecer la iglesia de Cristo. Es mínimo el impacto que estamos teniendo en la sociedad, hermanos. Tenemos que ser más hacia la sociedad. La sociedad tiene que conocer a Cristo a través de nosotros. Mientras que el mundo nos es hostil, el cristiano demuestra un amor práctico. Y esto, hermanos, entonces, si la pareja cuando se casa se espera que se mantenga en amor a pesar de la enfermedad, a pesar de la pobreza, a pesar de los momentos de tristeza, se espera que la pareja se mantenga junta en amor. Se espera, y Dios espera, que a pesar de la persecución, nosotros amemos al mundo. Quiero terminar con esto. Busque por favor Romanos capítulo 12, póngase de pie. Y yo voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, que lo dice en palabras un poquito más sencillas para que la podamos comparar. Romanos 12, 14. Con esto quiero ya terminar. Vea lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia a través del apóstol Pablo. Lo leo en una versión un poco más sencilla, sígame usted por favor, versículo 14. Bendigan a los que los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendigan. 15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. 17. Nunca devuelvan mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. 20. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. 21. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien.